Hace más de 2600 años, un hombre predijo un eclipse. Este fue Tales de Mileto, el reconocido como el primer filósofo de la historia. Hay muchos textos donde se reconoce que fue Tales quien realmente hizo eso. Reconoció la predicción de un eclipse y eso le convirtió en uno de los primeros filósofos que empezaron a analizar la naturaleza sin los dioses. Aunque hay algunos fragmentos de otros filósofos u otros pensadores o autores que hablan sobre él como el posible escritor de esa frase que dijo que todo está lleno de dioses. Pero la frase de todo está lleno de dioses no se refiere tanto a que nuestra visión totalitaria de Dios como el todopoderoso que todo lo hace, sino que realmente se refiere más bien a que todo tiene alma, ¿no? Alma, el concepto de alma en griego significa psique, ¿no? Que es básicamente algo que representa como la vida, ¿no? En general. La pregunta es, ¿cómo predijo el eclipse si no tenían en esos momentos ninguna herramientas como las que tenemos hoy en día? Generalmente pensamos que hoy en día nosotros somos superdotados, tenemos unas herramientas que nadie en las civilizaciones antiguas tuvo, pero la realidad es que eh, hace 2600 años también tenían muchas ideas y tenían otros instrumentos para medir lo que significaría el mundo y sobre todo entender una cosmología desde la fuerza del pensamiento. Y esta es la característica que empieza a definir lo que llamamos filosofía en un principio. Tales fue considerado el primer filósofo de la historia y esto viene porque entendemos en la tradición anterior griega que todo se describía, todo pensamiento se hacía desde la poesía, desde la épica, desde la mitología, y así es como se entendía la cosmología. Es decir, el mundo se entendía a través de los dioses, se entendía a través de los mitos y, sobre todo, se representaba de forma bella a través de la poesía. Tales de Mileto lo que hizo fue emprenderse en la aventura del pensamiento, identificando la realidad con la verdad, sin tener necesidad de aludir a mitos o a poesías para embellecer la cosmología del mundo. Y esa es la fuerza del pensamiento de Tales. Y sobre todo el comienzo de la filosofía como lo conocemos de forma racional y de forma objetiva, con intenciones de definir el mundo no desde una perspectiva bella y fantasiosa y mitológica, sino más bien desde una perspectiva más realista. Y es que Tales no solo se encargó de predecir un eclipse, sino que además también midió las pirámides de Egipto. Eso se debe a que simplemente utilizó un método muy inteligente para tener los recursos tan limitados como tenían anteriormente. Por lo que se ve, Tales fue influenciado por la cosmología de Egipto y sobre todo con la influencia del pensamiento de Egipto, ¿no? Y es que pensamos que, bueno, a la hora de medir una pirámide, pues se puso en lo alto de la pirámide y la midió directamente con algún aparato. Pues no, lo que hizo fue algo mucho más inteligente. Lo que hizo fue algo mucho más inteligente. No midió la pirámide por sí misma, sino que, por lo que se ve, hizo lo siguiente. Clavó un palo dentro de la arena, es decir, en el suelo, y midió su sombra para posteriormente medir la sombra de la pirámide. Así, midiendo la sombra del palo, proporcionalmente saldría la medida de la sombra de la pirámide, por lo que tendría la medida de la pirámide exacta. Eso fue algo espectacular, algo tan simple y lógico, pero que requiere del pensamiento y requiere de pensar con sentido sobre la realidad. Y esto es precisamente la característica que define la filosofía en sus comienzos. Tales ya no se servía de dioses, Tales ya no se servía de la poesía. Es decir, la belleza y la fantasía no son las protagonistas, sino que ahora la protagonista pasa a ser la filosofía en forma de pensamiento realista, de análisis de la realidad. Por eso Tales se incluye dentro de los filósofos presocráticos o filósofos de la naturaleza, porque empiezan a describir, empiezan a estudiar la realidad por sí misma, desde una forma objetiva. Así que espero que te haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en la siguiente.